Buenas noches. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Yo sé que todos digo que son interesantes, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el ultrasonido estructural. Ese ultrasonido que se realiza al principio del embarazo. En el blog que publicamos en esta semana en nuestra página web, hablamos sobre una historia muy bonita sobre Bárbara y Miguel, cómo haberse embarazado de una forma tardía hizo que tuvieran una alegría muy importante y el ultrasonido prácticamente les garantizó que su embarazo estaba en perfectas condiciones. Es motivador, es conmovedor ese tipo de historias y la realidad es que por eso quisimos incluirla ahí. Sin embargo, no todas las historias son así. Y para mí es muy importante buscar demostrar por qué es infalible, por qué es trascendental, por qué es esencial que se hagan este estudio durante el embarazo. Y la historia que les voy a contar ahorita, para este videoblog, nos da una razón de ser para eso. Era una paciente, no voy a decir su nombre, pero era una paciente bastante joven. Tenía más o menos unos 28, 29 años. Por lo tanto, no había el factor de riesgo de la edad, a diferencia de nuestra paciente Bárbara. Sin embargo, por rutina yo les mando a hacer los estudios a mis pacientes y ella se había hecho el estudio que se llama NIPT. NIPT son las siglas de Not Invasive Prenatal Test. Es un estudio un poco más moderno que el ultrasonido, el cual detecta células fetales, más bien células de la placenta, dentro de la sangre materna. Y esta obtención de células permite hacer una evaluación muy profunda a nivel cromosómico. Es incluso mejor para hacer el diagnóstico de síndrome de trisomías que el ultrasonido estructural. Es mucho más caro, muchísimo más caro. En algunos países ya es el estándar para hacer este tipo de diagnósticos, en México todavía no, pero en algunos países industrializados, Japón, Alemania, algunos estados de Estados Unidos, ya es el estándar que se realiza en todas las pacientes. Sin embargo, esta paciente decidió pagar ese estudio por ahí de la semana 10, 11 y salió perfecto. Salió que no tenía el bebé síndrome de Down. Y en el momento que le dije, oye, pero de todas maneras hay que hacer el ultrasonido, pues me dijo, oye, pero ya gasté $700, $800 en este otro estudio, ¿tendrá caso que me lo haga? Dije, yo sugiero que sí, que te lo hagas, porque hay otras cosas que sí ve el ultrasonido. La paciente estaba se había hecho el estudio de NIPT porque ella dice, yo no voy a tener un bebé que tenga malformaciones. No voy a tener un bebé que esté en riesgo. Entonces para ella era muy importante saber que el bebé venía bien antes de la semana 12.6, que es la fecha límite para que exista una pérdida, una interrupción legal del embarazo en nuestro país. Bueno, a la semana 12 se realiza el ultrasonido estructural y resulta que traía el bebecito una malformación incompatible con la vida. Tenía una malformación en la cual una parte de su cerebro no se había formado. Y como ese detalle no se observa en los cromosomas, pues no lo había visto el otro estudio. Ya era un poco tarde para una interrupción legal del embarazo en el caso de ella. Pero el hecho de que tuviera una malformación incompatible con la vida abre una brecha o se mete en una brecha legal dentro de nuestro país en el cual está totalmente permitido la interrupción del embarazo, aunque no cumpla con las fechas. Es una historia triste porque al final fue un embarazo que no fue o no progresó, no terminó definitivamente bien. Sin embargo, para ella era muy importante poder tomar una decisión temprana. Por eso es esencial que este estudio se realice en todas las pacientes. No solo porque detecta las alteraciones cromosómicas, y con este punto me sigo a la siguiente parte del blog, en el cual quiero hablar en qué consiste y qué evalúa este estudio.
Consiste en un ultrasonido, un estudio de ultrasonido, el cual lo realiza un médico experto en fetos. Los médicos expertos en fetos, los médicos cuyo paciente es el feto, se llaman médicos materno-fetales. Es una subespecialidad del área de ginecología. Estos médicos realizan el estudio, hacen un rastreo, un estudio muy completo del bebé desde el punto de vista anatómico, revisan todas las estructuras, la cabeza, el tórax, el corazón, las extremidades. Pero particularmente identifican 5 o 6 puntos muy elementales que se llaman marcadores ultrasonográficos. Son detalles que se tienen que medir. El más importante es la translucencia nucal. La translucencia nucal es un repliegue en la nuca del bebé que cuando hay alteraciones cromosómicas se hace más grande. Otro marcador cromosómico, ultrasonográfico, otro detalle que se identifica es la presencia y la longitud del hueso de la nariz. Así hay 3 o 4 marcadores más. Estos médicos están particularmente entrenados para identificar estas estructuras, lo cual se correlaciona, se junta con datos clínicos de la paciente, como que su edad, su grupo étnico, la presión arterial que tenga, el peso. Estos valores se van sumando, se van colocando en un software, el cual analiza estos datos y los compara a nivel mundial. Los estudios que se realizan en todo el mundo de todas las mujeres van alimentando como si fuera inteligencia artificial esta gran base de datos. Y cada lustro que pasa va afinando y precisando la capacidad diagnóstica de esta prueba. Una vez que el médico realiza el ultrasonido, detecta o evalúa cómo está la circulación de las arterias uterinas. Las arterias uterinas son las arterias que están al lado del útero, de la matriz, y que nutren al bebé y al embarazo. El análisis de la circulación de estas arterias permite predecir si la circulación está bien, está mal, está detenida, es difícil o es fácil. Y el análisis permite predecir el riesgo de que esta paciente pueda llegar a desarrollar un problema de la placenta. Los problemas de la placenta se dividen aquellos que se manifiestan en la mamá, cuya enfermedad y nombre se llama preeclampsia, que algún día platicaremos una semana sobre la preeclampsia, y cuando se manifiestan del lado del bebé. Y cuando se manifiestan del lado del bebé se llama restricción del crecimiento intrauterino. Por último, el médico materno-fetal, el doctor, o doctora, va a hacer una evaluación de la longitud del cervix. Con un transductor endovaginal va a medir qué tan largo es el cuello de la matriz. Y esta simple medida es suficiente para evaluar el riesgo de que esa paciente en un futuro pueda desarrollar un parto prematuro. En términos generales, en eso consiste el estudio. Muchas veces, prácticamente ya es de rutina, a las pacientes se les toma una muestra de sangre para medir 2 hormonas: la gonadotrofina coriónica y la proteína plasmática asociada al embarazo tipo A. Estas 2 hormonas se ha visto que, así como los otros datos fueron sumando y alimentando esta información, estas 2 hormonas ayudan a que el análisis sea más preciso. Al final, el médico va a entregar un reporte, el cual va a determinar 3 cosas. Y esto es lo más importante del estudio. Primero, la medición del bebé desde la cabeza hasta las pompis tiene otro nombre: longitud cráneo-caudal, longitud cefalocaudal, tiene distintos nombres, pero esa medición es muy importante en todos los embarazos, porque es la que determina y precisa la edad del bebé. ¿Es importante la edad del bebé? Por supuesto que es importante la edad del bebé. Incluso para cuando hay que tomar decisiones al final del embarazo. Entonces, tener la certeza de la edad del bebé con la medición del ultrasonido es el primer punto trascendental de este estudio. El segundo punto es el análisis cromosómico. Toda esta evaluación estadística va a determinar si la bebé o el bebé tiene un riesgo alto
intermedio o bajo de padecer alguna de las 3 enfermedades cromosómicas más comunes estudiadas, que son la trisomía 21 o el famoso síndrome de Down, la trisomía 18 o síndrome de Edwards y la trisomía 13 o el síndrome de Patau. Cuando las pacientes me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre las 3? Yo les digo que no, ni los genetistas se la saben. O sea, la realidad es que por fuera los bebecitos que tienen esa enfermedad se ven prácticamente iguales. Tienen características de un bebé con síndrome de Down. Pero por dentro tienen normalmente los bebés que tienen síndrome de Edwards y de Patau, o sea, de trisomía 13 o trisomía 13, tienen más malformaciones. Pero exteriormente prácticamente no es fácil identificarlo, incluso para los genetistas. Y por último, va a determinar el riesgo de que la paciente tenga preeclampsia o que tenga restricción del crecimiento intrauterino. Asimismo, va a determinar la posibilidad o riesgo de que la paciente tenga parto prematuro. Esto nos permite tomar decisiones preventivas. Esto sí es un ejemplo muy real de medicina preventiva, porque en muchos de los casos podemos tomar decisiones con base en ese resultado para progresar, para hacer avanzar el embarazo de una forma mucho más saludable cuando encontramos algún detalle. Y por otro lado, nos va a permitir tener una certeza bastante amplia cuando todo sale bien. Y eso me lleva entonces a las conclusiones que yo les sugiero al momento de considerar este estudio. Primero que nada, sugiero que lo consideren como obligatorio. Repito, sugiero que lo consideren como obligatorio en todos los embarazos. Y la primera recomendación es no escatimen. Hay pocas áreas en la ginecología que tienen un avance tan acelerado, meteórico, que esta área en la ginecología y obstetricia. Porque no solamente los médicos materno-fetales están en constante revisión de los datos y están sacando cada vez puntos más finos que van haciendo más preciso el diagnóstico, sino que los aparatos de ultrasonido, literalmente como computadoras y como celulares, cada año mejoran y mejoran y mejoran. Por lo tanto, en tratar de elegir el médico que tenga la mejor capacidad, la mejor preparación y el mejor aparato puede ser una diferencia importante. No escatimen. 2. Las fechas son importantes. Es muy importante que se realice ese estudio entre la semana 11 y 14. En este momento del embarazo es donde nos va a dar la mayor capacidad predictiva, es decir, cuando el estudio es más efectivo. Fuera de estas fechas, se reduce significativamente la capacidad y eficacia de esta prueba. La siguiente recomendación es: confía en el resultado. Confía en el resultado. Si tienes buenas noticias, puedes tener una certeza arriba del 98% que lo que salió en ese reporte está bien. Entonces, es lo suficiente como para sentirte tranquila, como le pasó a Bárbara y a Miguel en el blog que publicamos. Pero si las cosas no salen bien, si el resultado no es lo que esperabas, también es muy preciso. Y si resulta que derivado del resultado hay que hacer alguna intervención, hay que añadir aspirina, hay que añadir arginina para mejorar la circulación, hay que tomar la decisión de hacer una amniocentesis para confirmar el diagnóstico, hazlo. No puedes confiar en que existe el riesgo y es importante. Y es importante que lo hagas por recomendación tanto mía como de los médicos materno-fetales. Y por último, aprovecha el estudio. Cuando hables con tu médico o el mismo materno-fetal, te van a dar estos datos, te van a dar esta información, la edad del bebé, el riesgo cromosómico, el riesgo de preeclampsia. Espero que esta información les sea de utilidad. Es uno de los temas más preguntados en mi consulta. Y les adelanto que esta es la primera parte de 3 entregas, porque son 3 ultrasonidos estructurales. En cada uno de los temas vamos a hablar de las razones, la importancia y de por qué tienen que hacerlo. Porque es esencial que se realicen esos estudios en el embarazo por el bienestar tanto de la mamá como del bebé. Muchas gracias y buenas noches.